Bueno, vamos a revisar ahora la parte 2 de este día, que nos vamos a cambiar un poquito de, de lo que era signos vitales, que es una tarea del asistente médico clínico, a al conocimiento de lo que pasa en la clínica. ¿Qué es lo que está pasando en la clínica? Entonces, ¿qué sería la parte de administrativa, ¿verdad? Puede ser desde que el paciente llegue a la clínica, lo recibimos. ¿Qué es lo que primero hacemos? Bueno, básicamente saludar al paciente, recibirlo, presentarnos, ¿verdad? Y conversar con él en forma directa, ¿verdad? Eso es si estamos en la parte de, como diría, la secretaría al front desk, ¿verdad? En el escritorio que recibe al paciente, ¿verdad? Entonces, cuando ya el paciente llega ya al consultorio, para que yo lo llamo, el asistente médico va a salir y llama al paciente por su nombre, no por el nombre y apellido, sino que solamente dice el que sea, ¿verdad? Puede decir José, y el que esté ahí va a contestar y ya lo llama, ¿verdad? Ya el paciente llega. Si hubiesen dos Josés, ya ahí sí ya separan dos Josés. Entonces ya aclaro yo, probablemente el segundo nombre o el apellido, ¿verdad? Ya digo los dos, nombre y apellido, para diferenciar a los dos. Caso contrario, solamente hay que utilizar el primer nombre. Ya cuando el paciente llega con nosotros, entra al consultorio, entonces, ¿qué podemos decir? Que la cita comenzó, ¿verdad? Ese es el mejor momento de iniciar ya la entrevista del paciente y hacer lo que les dije del intake. Empezarle a hacer las preguntas de la causa de consulta, la queja principal, por qué llega. Ya el paciente puede decir la línea en 2, 3 palabras, decir, ¿verdad? ¿Por qué llega? ¿Verdad? Oh, que tuve dolor de cabeza desde hace 3 días que no se me ha quitado. Esa sería la causa de consulta, ¿verdad? Luego ya algunos datos generales y ya ahí se va obteniendo información. Siempre recordemos que el asistente médico debe mantener privacidad de lo que habla con el paciente, especialmente si lo hace en áreas comunes, ¿verdad? Por eso no es bueno comenzar a hablar con el paciente en áreas comunes. Cuando entra a saludarlo, buenos días, ¿cómo está usted? Pero no empezar a hablar de información médica hasta que ya estamos listos para obtener información privada. Y esto lo vamos a obtener ya a puerta cerrada en el consultorio. Ya se pueden discutir ya cosas relacionadas al cuidado del paciente. Entonces, recuérdense que visitas que estén en la clínica podrían, en forma incorrecta, porque empezamos a hablar antes, a preguntarle, ni siquiera le preguntamos, ¿cómo se siente hoy? Ah, me siento mal, ya lo puede decir en un área común, no preguntemos nada, solo buenos días, sígame, y ya lo de entra al cuarto y ahí ya empieza la conversación. Siempre hay que dirigir al paciente de un área pública a un área privada y mantener la conversación a lo mínimo hasta que ya estemos en el área privada, ¿verdad? Cuando ya estemos preparados, entonces ya empezamos a hacer la entrevista y ya empezamos a hacer las preguntas que, como les dije en una reunión anterior, las preguntas de tipo terapéutica, ¿verdad? Donde se utiliza el parafraseo, la aclaración, la guía, la pausa, el silencio, preguntas abiertas, todo esto nos va a ir orientando algunas cosas que debemos de saber. Entonces, en la entrevista, el asistente médico siempre trata de obtener información de la historia médica de interés y de la información que nos, digamos que nos ayude a fortalecer la razón de la visita. No tratemos de irnos por la tangente, como dicen, sino que hay que mantenernos, que no, debe ser nuestra meta, la primera y la más importante objetivo es obtener colección de datos que nos ayuden a fortalecer la consulta de ese día, ¿verdad? Entonces, siempre estemos atentos a señales que el paciente nos dé. Recuerden lo que hablamos el otro día de lenguaje corporal, sonido, forma del tono de la voz, posición del cuerpo, posición de los brazos, todo eso que nos van a ayudar a más o menos a ir leyendo al paciente. Y también nos ayuda ya a ir como haciendo confianza en el paciente. Siempre mantengamos todo esto en privado y por eso es que se mantiene la puerta cerrada, ¿verdad? Hay que cerrarla.
el paciente debe de sentir eso, ¿verdad? Que está él en una habitación privada y que nadie lo va a escuchar o nadie lo va a interrumpir, ¿verdad? Recordemos que una interrupción, ya cuando comencemos una plática con el paciente, que llegue alguien a hablar algo que no tenía que tocar, entonces ya destruye en segundos lo que nosotros probablemente hemos logrado ir cultivando en minutos. Se cae, se nos cae la confianza que volver a empezar, pero tratemos de hacerlo bien profesional para que el paciente se sienta que puede decirnos lo que quiera en confianza. Entonces, ya esa es lo que sería como el intake y colección de datos. Ahora, cuando estemos en la parte de afuera, por ejemplo, apoyando lo que es las consultas, siempre vamos a utilizar algunos modelos de consulta que la clínica crea conveniente para la práctica. Y eso más que todo lo define el director médico de la clínica o el administrador de la clínica, que sería como el administrador de clínica, que podría ser alguien que no sea ni relacionado a la medicina, sino que un administrador de empresa, o en muchos casos podría ser una enfermera graduada que tiene experiencia entonces ellos son los que definen el tipo de citas, cómo los vamos a manejar. Yo les voy a mencionar aquí algunos tipos de citas que se observan en lo que son las prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este que se llama de hora específica o de flujo o stream, que es más que todo cuando la clínica le proporciona al paciente una hora específica. Por ejemplo, cita a las 10:15, 10:30. Entonces, muchas oficinas utilizan este método para hacer la cita porque quieren tener control de los espacios. Si tienen 3 consultorios, es más fácil si ellos saben que ponen un paciente nuevo en el consultorio 1 que va a tardarse de 30 a 45 minutos. En el 2 tengo uno de solamente un control de exámenes que puede ser de 10 a 15 y así, ¿verdad? Van estableciendo control de tiempo dependiendo del tipo de consulta. Entonces se llaman tiempo específico, que son horas fijas o de flujo, ¿verdad? Porque saben que siempre se va a ir moviendo porque yo tengo ya pacientes establecidos en cierto horario. Aquí el propósito es minimizar el tiempo de espera del paciente y al mismo tiempo mantener el flujo continuo, moviéndolo. Entonces, por eso le dicen flujo o stream, que en español sería como un arroyo, como un riachuelo. Entonces, los tiempos se dan en base a la razón de la visita. Ahora, tenemos este otro que se llama de ola, wave scheduling. Este se hace y podría provocar en algunos pacientes un poco de incomodidad porque ellos se dan cuenta que a la misma hora que ellos están citados, hay 3 más. Y dicen, bueno, ¿y por qué citan 3 al mismo tiempo? ¿Y cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a tardar? Aquí sucede una situación que cuando el, el, la clínica, más que todo, tiene capacidad para ver ese número, lo hace de esa manera. Y cuando digo capacidad, ¿de qué estoy hablando? Básicamente hay clínicas que pueden tener 2 médicos o un médico y 3 nurse practitioners o un médico, 2 nurse practitioners y un physician assistant. Entonces tienen la capacidad de recurso humano para ver pacientes en ese tipo de formato. Aquí lo que se hace es que, por ejemplo, en una media hora citan 3 o 4 y cada uno tiene ya la hora, pero no es específica. Se le dice que llegue entre 9:30 y 10. En el orden que ellos lleguen a la clínica, en ese orden van a ir pasando, ¿verdad? El que llegó a las 9:05, digamos, pasa primero, alguien llegó a las 9:15, segundo y así. Pero yo sé que a las 9:30 probablemente ya todos estén adentro. Entonces, por eso ellos les dicen hola, porque comienza a llegar el paciente, luego ya como a las 9:30 tienen que estar todos adentro, hay una fase de vacío y bueno, empieza a andar el grupo ya a las 9:30, 10 y así, ¿verdad? Como que fuera una ola
van pasando los grupos y yo sé que tengo la capacidad física de doctores para ver a sus pacientes. Entonces, WAVE. Luego está el otro que se llama de libro abierto o no fijo. En estos casos, algunas oficinas médicas o clínicas utilizan este formato y ahí se van los que se conocen como walk-in. Tal vez ustedes lo han oído, walk-in, que son aquellos que no tienen cita, llegan sin cita, pero son vistos. Alguien que llegó porque tiene fiebre de 45, de 42 grados desde hace 8 horas y ya tomado, entonces se van como a una clínica, a un centro de urgencias. Ese sería un walk-in. No tiene cita, pero llegó. O alguien que se dobló el tobillo, ¿verdad? Con un esguince, llega a algunos centros de urgencia. Ese sería un walk-in. Entonces, muchas clínicas siempre dejan espacios de walk-in. En estas situaciones, también los pacientes se ven en el orden que arriban. Y este sistema de Open Book, que no tiene horarios así fijos, sino que alguien puede llegar, le dice, llega entre 9 y 11. Y él se va a pasar en el horario que él llegó. Cuando las clínicas no están todavía muy compactas de pacientes que tienen no muchos meses de estar trabajando, la práctica no es muy ocupada, entonces les funciona muy bien estos. Entonces el paciente mm, no sabe cuándo va a llegar a la clínica, uno no sabe, entonces es impredecible. Entonces el paciente podría esperar más tiempo, el que está citado para entre 9 y 11, pero todos van a pasar. Entonces, nada está escrito en piedra en estos tipos de consultas. Muchas clínicas van como evolucionando y así van ellos cambiando el formato de la cita, ¿verdad? A medida que la clínica crece con la clientela, más pacientes, algunos llegan a tener 500, 1000 pacientes, 1500. Entonces una población de pacientes bien grande, entonces ellos van como haciendo una transición entre modelos o conservan un modelo híbrido, así que de dos modelos para mover pacientes. Y por último tenemos el de grupo o categoría, que son pacientes que se ven en base al tipo de consulta, ¿verdad? En base a la condición que se pueden agrupar. Lunes, exámenes físicos en la mañana, por la tarde, diagnósticos, procedimientos diagnósticos, los días martes por la tarde, citas de ginecobstetricias y así. Se van haciendo los grupos. Pero se llama clúster o categorías. Esos serían los modelos que les traigo a compartir. Categorías, libro abierto, hola, y el otro que dijimos que era el de horario específico o horario fijo, que también lo conocen como flujo, ¿verdad? Stream. Ahora vamos a ver lo que son los procesos que se utilizan para cuando se trabaja con proveedores externos de la clínica. Aquí van a ver que muchos laboratorios, por ejemplo, nos van a estar reportando resultados, ya sea de laboratorios de sangre o cualquier tipo de estudio o imágenes a través de fax, correos convencionales o correos electrónicos. Entonces, en esos casos, todo este material tiene que ser escaneado adentro de la clínica y pasado a los expedientes de los pacientes para que en la próxima visita los doctores vean el resultado de laboratorio, ¿verdad? La única excepción acá sería cuando el asistente médico observa un resultado anormal que debe ser reportado de forma inmediata. Si yo sé que un resultado llegó que necesitaba hacerse la información disponible al doctor hoy mismo, no espero que va a llegar el paciente hasta dentro de 2 semanas para decirle, oh, mire, usted tenía esta condición, ¿verdad? Ya ha perdido 2 semanas de tratamiento. No, entonces hay que comunicarse con los pacientes y con el doctor rápido cuando los laboratorios son anormales. Como alguien decía por ahí, si no te hablan, está bien.
no se aflijan, sino, oh, no me hablaron para darme los resultados. Quiere decir que están bien, ¿verdad? Cuando le van a hablar es porque algo está pasando. Entonces, recuerden que los laboratorios llegan de diferentes maneras y hay que escanearlos a los pacientes. Ahora, en cuanto al manejo de récords médicos, hablando un poquito, les estoy hablando un poquito de todo, de la clínica, para que vayan conociendo. Los formatos en que se ordenan. De esto no te tienen que preocupar mucho, solo estoy mencionando porque dependiendo el expediente electrónico que utilicen en la clínica donde ustedes van a trabajar, ustedes se tienen que adaptar a eso, ¿verdad? Ya sea TINA, ECW, lo que sea. Pero algunos ordenan por fuente y otros ordenan por problemas. Pero básicamente es la forma de mantener el récord médico, la información del paciente organizada para que cuando lo necesite el médico esté disponible rápido. Y también para cuando el asistente médico necesite poner información sea rápida. Básicamente tenemos el orientado a fuentes, que es el más usado en las oficinas, y organiza las cosas en base al origen de la información, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven ahí en rojo laboratorios, rayos X, las visitas, así ordenan la información. Luego tenemos el orientado en problemas, que es que da una información que pone la organización, lo hace de acuerdo al problema de salud del paciente. Fecha y problema. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, dice tos el 1, 2, disnea, dificultades respiratorias, y 3, un problema intestinal, ¿verdad? De color de la defecación. Entonces, ordena en base. Este es muy poco usado, les voy a ser sincero. El que más se utiliza es el orientado y también la parte cronológica tiene mucho valor en los expedientes médicos. Lo más nuevo va quedando más reciente y las partes ya más antiguas se van colocando en la parte última. Sin embargo, todo es accesible. Si usted necesita información de hace 2, 3 años, ahí está, ¿verdad? Si no está accesible en el instante, uno puede ir a archivos y de ahí jala la información. Eso es bien importante porque a veces hay que comparar algunos estudios de hace 2 años para ver si ha habido deterioro o aumento de tamaño de una masa, un tumor o algo pasó. Entonces la única forma de saber si algo empeoró o mejoró es comparando, ¿verdad? Cuando yo comparo, sí puedo tener una referencia si algo aumentó o disminuyó. Entonces siempre hay archivos donde yo puedo irme a buscar información ya que esté como no accesible en ese instante, pero accesible en minutos. Entonces no olvidemos eso. Ahora, en cuanto a la documentación de récord de inmunización o vacunas, aquí también recuérdense que la documentación es importante que se documente en el expediente de los pacientes de las vacunas, especialmente ahora, lo del COVID y todo eso. Siempre hay algunos elementos que no olvidemos incluir cuando ustedes tengan la oportunidad de información, de poner información de inmunizaciones. Uno va a ser qué proveedor ordenó esa vacuna, qué proveedor, qué evaluación se le hizo al paciente. Otra cosa que hay que poner si el paciente tiene alergias o verificar las alergias, ¿verdad? ¿Qué dosis se le dio? También, en cuanto a la autorización de inmunización, siempre es importante poner lo que es la ruta, el lote, se está utilizando mucho. Pero si ustedes ven en esta fotografía que está aquí a mano derecha, en la parte inferior, donde ven este dedo, si se ponen un poquito de atención aquí abajo, hay una información de lo que estoy hablando yo. Ahí, por ejemplo, ven el lote. Aquí ponen el lote. Muchas veces, si no está el número del lote, no es válida la información en esta tarjeta. Hay que poner el número del lote, la expiración, la fecha de expiración de la vacuna y el que la hizo, el fabricante. Si ustedes ven acá, dice Moderna, Moderna, está el lote, aquí está la fecha que la administraron, pero hay que también poner en el expediente, no acá, ¿verdad? Porque la tarjeta no da para más espacio,
pero en el expediente sí hay que ponerla. La fecha de expiración, el manufacturero, que es la fabricante, cómo la paciente la toleró, la vacuna, ¿verdad? Y también hay que firmar la información que, que vamos a hacer. Eso en papel. ¿Por qué? Porque si el paciente pide un récord de inmunización, si no va toda esa información que yo les he dicho, no se las acepta. Porque se puede bajar la información del documento electrónico, se imprime y se le da al paciente para que la tenga y la pueda utilizar de forma efectiva y es válida. Acá también les pongo algunos, otros formatos de orden. Unos son los propios formatos cronológicos de los que más se usa. También hay otros formatos de colores, código de colores, ¿verdad? Que yo lo he visto esto más que todo en algunas clínicas de dentistas o odontología. En la parte médica ya no lo están usando mucho, es más de electrónico y nubes, y algunas veces como cronológico o alfabético. Lo he visto yo en mi experiencia personal, orden alfabéticos. Pero a algunas personas les gusta utilizar códigos de colores, numeraciones, como la que ven ahí. Aunque mucha gente ya migró a lo electrónico, siempre guardan algunas cosas en papel como resguardo. Ahora veamos rápidamente qué es lo que harían ustedes en un día de comienzo a fin, como asistente médico, para tener una idea, ¿no? Primero, la confidencialidad. Esto lo hablamos el otro día en HIPAA, ¿verdad? Que muchas oficinas tienen eh, como vidrio correrizo al frente y de esa manera ellos pueden estar previniendo que la gente escuche conversaciones telefónicas, cierran la ventana, la vuelven a abrir, dependiendo de cuándo estén hablando, todo eso. También cuando un paciente esté frente al escritorio, siempre el asistente médico no debe estar hablando al teléfono al mismo tiempo. Esta foto que está aquí es un error de la señorita, está hablando y el señor está enfrente porque le puede escuchar la información solo un paciente a la vez en el escritorio y un paciente a la vez en la ventana. Y si estoy atendiendo al paciente, no atiendo llamadas. Si estoy ya atendiendo llamadas, no atiendo pacientes. Recuérdense que la información que estamos discutiendo puede ser sensible y los pacientes la pueden escuchar otros pacientes. Si yo quiero hablar algo sensible y privado, lo tomo al paciente a un área privada, que sería el consultorio. Ahora, esto también lo hablamos en lo de HIPAA, aquí solo se lo voy a mencionar porque a esto ya lo hablamos, que debemos de tener claves fuertes. Tenemos que tener, todas las clínicas nos van a dar autenticación, que básicamente es como un privilegio de ingresar al sistema de ellos y debemos de proteger ese privilegio, ¿verdad? O sea, acuérdense que tener acceso a una información de un paciente no es un derecho mío por trabajar en una institución, es un privilegio. Y ese privilegio se protege siendo uno cuidadoso. También hay niveles de autorización, dependiendo la posición de la persona, así es el nivel de autorización. Hay asistentes médicos que tienen el acceso necesario para poner información, luego vienen las enfermeras y luego vienen los doctores, nurse practitioners y physician assistant. Y también algunas empresas tienen el apagado automático, que después de 10 segundos el monitor se cierra, ¿verdad? Y pide nuevamente la clave de seguridad. Ahora, cuando estemos compartiendo información con otras clínicas, no olviden siempre pedir la autorización que el paciente le firmó a la otra clínica, no a mí, sino a la otra clínica. Si yo soy la clínica A y el paciente fue a la clínica B a requerir un servicio, la clínica B me pide a mí algo de ese paciente, yo no le voy a mandar nada sin que ellos antes me envíen esta nota, que se llama forma de liberación de información de récord médico. Y esta la tiene que llenar el paciente en el consultorio, en la clínica B. Cuando ellos ya me envían esto, entonces yo puedo liberar alguna información. El paciente tiene que decir qué quiere. Y él marca acá. Por ejemplo, puede decir que manden reportes de laboratorio. Solamente eso, nada más. Solamente eso. Si en la clínica me dice, no, pero también queremos reportes de hospitales.
No, pero no está marcado por el paciente. No puedo marcar. Y ellos no pueden marcar algo que el paciente no marcó y firmó y puso fecha. Entonces siempre pidamos eso. Ellos nos tienen que mandar vía fax. Ya uno de ellos nos mandaron eso. Entonces yo ya puedo liberar información. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? El paciente tiene el derecho a decir qué información de él se puede liberar, si es parcial, si es todo. Él especifica, ¿verdad? Qué parte de su récord médico se puede liberar a la otra clínica y por qué. Casi siempre se libera lo necesario para finalizar el análisis o examen que estén haciendo en el otro lugar. Por escrito, ¿va? Ahora, ¿con quiénes van a trabajar ustedes? Ya probablemente lo saben, ¿verdad? Son doctores, MD y OD es lo mismo. No es lo mismo, pero los dos son médicos, ¿verdad? Uno es el medical doctor y el otro es que utiliza lo que es osteopathic, ¿verdad? Doctor osteopático, pero tienen la formación diferente, pero son los dos doctores. Luego están los physician assistant que trabajan con los médicos y luego están los nurse practitioners que básicamente son enfermeras registradas que han completado un programa que usualmente es de una maestría en ciencias de enfermería o un grado superior y pues, ellas pueden practicar en el campo de la medicina y servir como tratante en pacientes en cuidados primarios. Tienen licencia del Estado en donde ellos practiquen. Igualmente el physician assistant es parecido. Ahora las especialidades, dependiendo de ustedes, donde ustedes trabajen, puede ser que trabajen con unos internistas, con unos pediatras, ginecólogos, especialistas, todo eso. Entonces van a ver que las especialidades primarias, que era internista, pediatría, ginecobstetricia, se han diversificado bastante, ¿verdad? Vemos ahí ya, hoy cirugía, ¿verdad? Que cada una de ellas se ramificó grandemente y ahora ya hay super especialidades, ¿verdad? Pero puede ser que ustedes trabajen con lo que está ahí, la pediatra, medicina familiar, dermatólogos, con anestesiólogos que hacen cuidado de tratamiento del dolor, todo eso. Podría ser. Están otras especialidades de neurología, obstetricia, otorrino, oftalmología, cirugía plástica, psiquiatría, radiología. Entonces es un campo bien amplio de especialidades. Así que hay donde hacer trabajo. Ahora veamos lo del día a día que les dije en una clínica. Vamos a ver, ¿cuándo comienza? Bueno, puede comenzar tan sencillo como llegar, quitar la alarma. El que llegue primero, pues tiene que abrir, quitar la alarma y todo eso. Luego ya la clínica se prepara para el día a día. Ahí revisa la caja de laboratorio para ver si lo que estaba del día anterior fue llevado. No tiene que haber ya nada ahí, lo que se puso anoche o en la tarde de ayer, ya hoy, mañana no tiene que estar ahí. Revisar los correos electrónicos, encender las computadoras, todos los equipos electrónicos, revisar los cuartos que estén con todos los implementos necesarios y listos, el equipo listo, revisar las refrigeradoras, las temperaturas, revisar los carritos de emergencia, de código, ¿verdad? Que estén listos, revisar el área de recepción, si hay brochures, si muchas clínicas tienen afuera así como brochures para los pacientes, leer. Ahora, ya luego, a partir de ahí ya queda el día a día, ¿verdad? Ver pacientes a lo largo del día, de 8 a 4, de 8 a 5, dependiendo de cómo trabaje la clínica. Ya al final de la tarde casi quedamos en reversa. Ya se empiezan a apagar los equipos, las computadoras, a salirse de los contactos de los servidores de computadoras, poner implementos nuevamente para que estén listos para el día de mañana, poner los equipos ya en automático, la correo de voz, que apagar los equipos electrónicos, poner todo en custodio, bajo llave si son expedientes médicos con nombres de pacientes e información privilegiada, tienen que quedar bajo llave, no sobre una mesa. Ya se tienen que
todo lo que quede así, si fuera de llave, ya son cosas bien generales que a nadie van a comprometer, ¿verdad? Luego ya se cierran las puertas, pone la alarma y se acabó el día. Si ustedes ven, más que todo el movimiento es al principio y al final de la tarde. Al principio de la mañana y al final de la tarde. Lo que pasa entre medio, más que todo es trabajo, depende de qué clínica es, de rápido, un trabajo más tranquilo. Ahora, los correos de voces también hay que estarlos revisando por lo menos 2 veces, 2, 3 veces al día. El correo físico también la secretaria se va a encargar de separarlo y dárselo a quien corresponda. Los correos electrónicos también. Cada quien revisa su correo electrónico en forma privada y dependiendo qué llegó, así lo contesta, especialmente que lleguen por vía de un portal. ¿Verdad? Recordemos que ahora muchas clínicas tienen portales donde yo puedo entrar, ver mi información de salud, puedo requerir refills, también puedo comunicarme con el proveedor, pedir información, todo eso. Entonces, los portales también se contestan en base a quién van dirigidos los mensajes, ¿verdad? También. Y hay que hacerlo por lo menos 1 o 2 veces en el día, al principio de la mañana, al final de la tarde, cada quien revisa el portal y si hay información para él, lo pregunta, entonces en ese momento lo contesta, ¿no? Ahora, ya bien, yéndonos un poquito a lo que es la seguridad, recuérdense que esto es ya un poquito más de OSHA, siempre reportemos incidentes que pasen en la clínica. Incidentes es algo que no pasa seguido, que podría ser un accidente, alguien se cayó, alguien se pinchó un dedo, le robaron a alguien adentro de las clínicas, un incidente, se cometió un error en la omisión de un tratamiento o se cometió un error en a dar un tratamiento que no era o alguien se expuso a una contaminación de fluido o sangre. Todo eso se llena una hoja como la que ven aquí, que es una hoja genérica que les puse yo. Se pone el nombre del paciente, la hora, qué es lo que pasó, si hubieron testigos, se pone aquí donde dice witness, qué testigo, el tipo de lesión que se produjo, ¿verdad? Si es una lesión leve, moderada, severa, si el paciente se recuperó, también se marca en este mapa corporal, se marca si hay áreas de lesiones, que se golpeó la mano derecha, el hombro derecho, tal vez se cayó alguien, ¿verdad? La parte glútea, la parte de la espalda, la base de la cabeza, todo tiene que ir bien detallado. Del reporte de incidente que se hace en el mismo instante en el que sucede, ¿verdad? No mañana. Se hace firma y sella y ya queda a disposición del director clínico y del gerente administrativo de esa clínica, ¿no? Para ver qué pasó. Ahora, en documentos generales, vamos a ver que siempre, ya lo que hemos dicho varias veces durante estas 3 semanas que terminamos ahora, ¿verdad? Siempre, veamos siempre que nombre y apellido, que la información sea correcta y exacta, tengamos cuidado en eso, utilizar frases que se entiendan, escribir claro, deletrear bien las palabras, documentar todo después de un procedimiento que sea legible, ¿verdad? No solo que yo lo pueda leer, o sea, no es un mensaje encriptado, ¿verdad? Tiene que ser legible por todos, no solo por mi persona. Errores, no se pueden borrar errores, sino que enmendar errores. Solo se le pasa una línea. Si es escrito, si es electrónico, se hace una enmienda del día anterior, ¿verdad? Yo la puedo enmendar el siguiente día, le pongo una nota, fecha de mañana, ya mañana, digamos que ya es viernes, y cometí un error hoy jueves y me di cuenta ya en la noche. Mañana yo ingreso al expediente del paciente y le pongo, ¿verdad? Corrección de dato del día jueves, que se hizo a las 5 de la tarde. Debía leerse 2 años o 2 meses y no 2 años, ¿verdad? Entonces uno corrige y ya pone su nombre, el título, fecha y hora. Ahora, de estos riesgos de sustancia, también ya lo hablamos en la de la OSHA, que toda sustancia tiene un manual de seguridad que es bueno hacer en caso de una exposición. Recordemos que sustancia peligrosa es cualquier químico en el lugar de trabajo que pueda causarme daño
a mí o a otros. Entonces, la OSHA requiere que el trabajador de la salud conozca todo eso, ¿verdad? El inventario, si cuántas cosas hay en la clínica, que todo esté etiquetado, que se acuerden que aquellos biohazard o que tenga aquellos números y colores y las hojas de datos de seguridad, estos datos que ven aquí. ¿Qué hacer? ¿Qué saber? ¿Qué puedo yo hacer? Información general, si hubo un contacto con un químico, ¿verdad? Por ejemplo, ahí ven una foto que dice nitrógeno líquido refrigerado. Entonces ya da los colores con los números y yo aquí puedo leer de qué se trata, ¿verdad? De qué están hablando. ¿Y qué puedo hacer en caso de una emergencia? También estos son los símbolos. Recuerden, este es el de biohazard, riesgo biológico, veneno y tóxico. Bueno, esto es lo que les traía. No sé si tienen alguna pregunta de la conversación que hemos tenido. Bien, profesor.